con un tema interesante, porque no sé por qué razón. ¿Cómo le va, doctor? Hola, Lagui. Evelyn, Ale, Hola, ¿qué tal? Vaquita. Hola, doc. ¿Por qué razón siempre existió la discusión si el parto natural, si el parto quirúrgico por cesárea, qué hay más, qué hay menos? Lo cierto es que he leído un informe de la Organización Mundial de la Salud que dice que en Argentina estamos 3 veces por encima de lo que ellos recomiendan en cuanto a partos quirúrgicos, que serían la cesárea, ¿no? Así es. 3 veces por encima. Bueno, esto se dice, y lo dice una organización que habla sobre la violencia obstétrica. Ajá. Yo realmente no entendí muy bien de ese informe si la violencia obstétrica está en hacer una cesárea o en no hacer una cesárea. Ajá. Porque no lo aclaran mucho. Da como a entender de que hay violencia con esto de la cesárea. Yo voy a tratar, a riesgo de ser mal interpretado, Ajá. voy a tratar de dar una explicación, saliéndome un poquitito de las cuestiones que habitualmente se dicen de por qué aumentan las cesáreas, haciendo a lo mejor un poco de antropología de cómo ha sido la evolución, para ver también que yo creo que en esto también influye el aumento en el número de las cesáreas. Y digo que a riesgo de ser malinterpretado, porque más de una vez me malinterpretan, no dan los tiempos a veces para explicar correctamente, entonces voy a hacer el esfuerzo. Fíjese, ¿cuál ha sido la evolución del ser humano a través de los siglos, de los millones de años? En los restos fósiles, de lo más antiguo que se ha encontrado hace unos, digamos, datan de 3,5 millones de años, los primeros bípedos, se decía que eran homínidos que se mantenían erectos y que tenían un cráneo de 400 centímetros cúbicos. Ese era el cráneo de 400 centímetros cúbicos. Se mantenían en erección con una pelvis más bien angosta, similar a la de los seres humanos actuales, que permitía que la fuerza del fémur se transmitiera hacia la columna y pudiera realizar una carrera buena, digamos. Lo importante era correr. Correr. El cráneo, 400 centímetros cúbicos. En el Pleistoceno, entre 2 millones de años y 700.000 años hasta nuestras épocas, se encuentra en el lago Turkana un resto fósil de un cráneo femenino que tenía 900 centímetros cúbicos. Este primer cráneo de 400 centímetros cúbicos es similar al del chimpancé, que se viene manteniendo a través de los siglos. Claro. ¿No es cierto? No ha habido evolución. En estos otros, en lo que termina siendo el Homo sapiens, ha ido aumentando el tamaño del cráneo. Y digo, este cráneo data de unos, se calcula entre 1.500 o 1.600 millones, 1.500.000 o 1.600.000 de años desde que apareció este cráneo de 900 centímetros cúbicos, con una capacidad de 900 centímetros cúbicos. A partir de ahí, la evolución se hace más rápida hasta nuestros días, donde el cráneo tiene 2.000 centímetros cúbicos. 2.000 centímetros cúbicos. De los originales 400... Llegamos a los 2.000. Se nos agrandó la cabeza. Se nos agrandó la cabeza. Cabeza que ocupa prácticamente el 100% de la pelvis femenina al momento de nacer. La cabeza del bebé ocupa prácticamente el 100% de la pelvis femenina al momento de nacer. A diferencia de la cabeza del chimpancé, que ocupa el 50% de la pelvis de la chimpancé. Esto, sin ninguna duda, genera una lucha entre el feto, la capacidad de sobrevivir del feto, y la capacidad de la madre en el momento del parto. Cuando todo ocurre perfectamente, el premio es mutuo. Nace un bebé bien y la madre no tiene dificultades. Cuando la cabeza es más grande, existen mayores posibilidades de que o produzca más daños en la pelvis, en el periné de la madre, o que se produzcan daños en ese bebé por la dificultad durante el parto. Hay algunos que dicen
que hoy el parto, si bien es una cuestión natural, es una solución imperfecta a un proceso en evolución. Hay especies de animales, por ejemplo, los bulldogs, los que se crían, que se trata de que la cabeza sea más grande, el 60% de los bulldogs nacen por cesárea. Por cesárea. Porque sería imposible el parto natural. Es imposible el parto natural en un bulldog. O sea, esto hace que no sabemos, si no existiera esta dificultad pelviana y del parto, cómo sería la evolución. Porque lo lógico, a ver si yo entiendo, lo lógico sería que el ser humano hubiese evolucionado parejo, es decir, agrandando su cabeza y agrandando su pelvis para que exista un canal, digamos, de expulsión más exactamente, natural. Cuando empieza a desarrollarse más el cráneo, cuando se empiezan a desarrollar los lóbulos frontales, que son los del pensamiento, los del habla, claro, ¿no es cierto? Entonces hay algunos que dicen, bueno, entre la necesidad de pensar y la necesidad de correr, a lo mejor la solución a esta cuestión imperfecta de la naturaleza, que es el parto natural, que es una cuestión que sigue en evolución, una solución sería la cesárea. Hay una serie de estudios. Hay un estudio en Massachusetts sobre 650.000 nacimientos, 120.000 partos. 120.000 fueron por vía, por cesárea, perdón. Por cesárea. De 650.000 nacimientos en Massachusetts. El 20%. 120.000 cesáreas. ¿Qué se vio ahí? La mortalidad neonatal por la cesárea fue del 5 por 100.000. Cada 100.000 nacimientos, 5 chicos tenían dificultad durante la cesárea y fallecían. La mortalidad por parto en ese lote de mujeres en Massachusetts fue 10 por 100.000, duplicó a la de la cesárea. Es muy común que alguien se entere que una mujer después de un parto ha quedado con incontinencia de orina, ha quedado con un desgarro, ha quedado con un prolapso. Esto es bastante común. Yo creo que las mujeres saben, conocen de que algunas amigas, familiares, después de un parto, tuvieron esto. No es muy común enterarse que una mujer se murió en una cesárea o después de una cesárea. Hoy por hoy, la cesárea, por todos los cuidados que hay alrededor de esta, ha evolucionado mucho. Hay otro estudio de Escocia sobre 3.150 nacimientos, 3.150, que dicen que el 20% de esas, sobre 3.150 cesáreas en Escocia, cesáreas, nacimientos por cesárea. Los médicos dijeron que de esos nacimientos el 20% tenía condiciones para hacer un parto natural. Pero no fue un parto natural porque la mujer decidió, la paciente decidió que sea una cesárea, eligió la cesárea. Hay otro estudio que dice que las mujeres que pasaron por una cesárea, el 50% quiere una cesárea en el próximo parto. Entonces, cuando uno pregunta ¿cuál es el índice ideal de cesáreas? Es difícil contestar esto. Es difícil decir cuál es el índice ideal. Sin ninguna duda, el Apgar de los chicos, que son digamos, el estudio que se hace cuando un niño nace, en qué momento respira, cuándo se moviliza, digamos, cómo va reaccionando, ha mejorado muchísimo con las cesáreas. Ha mejorado mucho más. Con las cesáreas tienen mejor Apgar los chicos que nacen por cesárea que los que nacen por parto natural. Entonces, esto de creer que porque es una cuestión natural no va a tener problemas, que por ser natural va a andar todo bien, que solamente por cuestiones externas pueden andar mal, no siempre es así. Entonces, lo que habría que hacer es poner más énfasis en hacer mayores investigaciones para predecir qué mujeres durante el trabajo de parto podrían tener alguna dificultad y hacer una cesárea electiva. O sea, estudiar un poco más esto. Lo que pasa es que siempre hubo, no sé si un mito, una realidad, que había un negocio de por medio que ganaba más guita, claro, el médico o el instituto con la cesárea. Pero hoy por hoy, digamos, hay muchas mujeres que eligen una cesárea
Y aparte, hoy por hoy también, ya salgamos de esta cuestión que tiene que ver con el tamaño de la cabeza, con la evolución, con la antropología. Hay mujeres, hoy las mujeres se embarazan más tarde, aumentan mucho las posibilidades de hacer una cesárea. Digamos, si las mujeres se siguieran embarazando antes de los 20 años, y bueno, las posibilidades de continuar por vía natural son un poco más sencillas. Pero hoy una mujer que está arriba de los 35 años, entre los 35 y los 40 años, ni se te ocurra decirle que va a pasar por un parto natural. No lo quiere. No lo quieren. Yo creo que hoy hay que, insisto, hay que tratar de predecir cuáles son las mujeres que tienen posibilidad de tener alguna dificultad en el trabajo de parto para elegir una cesárea electiva. Y también importa la decisión de la mujer correctamente informada sobre estos temas en lo que ella quiere hacer. Abrió la discusión. Ahí va a tener ahora en las redes sociales todo, que sí, que no. Como recién lo que decía Silvana y usted, de esto de que pasan en el hospital. Ivana y usted, pero que ustedes lo nombraban como una cuestión cultural. Mire, Lagarto, en los aviones internacionales se roban las colchitas, las almohadas, los auriculares, los cubiertos, y en las clínicas privadas de muy buen nivel también se roban cosas. O sea que no estigmatizarlo solamente con la pobreza, porque he visto que estamos recibiendo mensajes de que no tiene que ver con... Hay una cuestión cultural, como ustedes decían. Gracias, doctor.